Dios nos guarde, Habacuc. Alabado sea Dios. Continuamos nuestro estudio bíblico bajo el tema el fruto del Espíritu. Ya anteriormente habíamos considerado el amor y habíamos dialogado por 2 semanas consecutivas sobre el amor. Y en esta noche vamos a darle seguimiento al segundo fruto del Espíritu, que es la paz. Y en griego es eirene, repítelo conmigo, eirene. Eirene, paz. Lo primero que me gustaría traer a la conciencia de la iglesia es que la paz, que es parte de la vida cristiana, no responde a emociones, ni a situaciones externas, circunstanciales, del ambiente que nos pueda rodear en un momento dado. La paz que proviene del fruto del Espíritu es en un contexto de relación con Dios. O sea, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es nuestra paz. Si eso es así, entonces las circunstancias que nos pueden rodear en algún momento dado, que nos pueden traer momentos de felicidad, momentos de tristeza, momentos de emociones, momentos de alegría, no corresponden a esa paz que Dios da. Santiago dice que en el momento de la tribulación, es momento de sumo gozo. Y hago una corrección. No voy a hablar de paz, voy a hablar de gozo. Hará. ¿Ok? Hará. Gozo significa hará. Alegría. Y esta palabra gozo, que es el segundo fruto del Espíritu, hará, ocurre 62 veces en el Nuevo Testamento. Cuando esta palabra se utiliza, vamos a hablar un poco de la etimología de la palabra. Cuando esta palabra se utiliza como un verbo, en griego es hairei, y significa regocijar. ¿Por qué? Porque implica una acción. Los verbos implican una acción. Ahora, cuando este infinitivo hairein, que significa regocijar, estar contento, gozoso, estar lleno de gozo, cuando vamos al Nuevo Testamento, esta palabra gozo, hará, se utiliza como un saludo, y generalmente se traduce como saludo. Y es bien importante que tengamos claro esto que estamos narrando, porque hay muchos pasajes bíblicos, de los cuales vamos a estar trazando algunos en la noche de hoy, donde la palabra hará, gozo, significa saludo. ¿Cuántos me siguen? Aleluya. La palabra hará o gozo, además de usarse como un verbo, hairein, que quiere decir regocijar, además de usarse como un sustantivo en el Nuevo Testamento, que quiere decir saludos, también significa gozo, alegría. Así que si nos vamos al original, hairein, o sea, regocijarse, significa un estado de gozo y de alegría que es continuo. Y es muy importante eso. Estamos hablando de un gozo que es continuo, de una alegría que es continua. Y si nos vamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a utilizar el recurso del micrófono inalámbrico para poder trazar con un buen audio el texto bíblico. Ahí nos habla precisamente de ese gozo. ¿Quién lo lee? Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Esa salud es un saludo, y ese salud corresponde a la palabra gozo, hairein, regocijaos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud, regocijaos. ¿Cuántos me siguen? Bien. Y ese mismo uso
de salutación en la palabra gozo, también la encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 23, alguien que me busque esa cita, y también, ya que está en el libro de Hechos, me va a leer Hechos 23, 26. Repito, Hechos 15, 23 y Hechos 23, 26. Estamos trazando las formas en que la palabra gozo, hará, se utiliza en el Nuevo Testamento, ya sea como verbo, ya sea como sustantivo, ya sea en forma de infinitivo o ya sea en forma de imperativo. Y vamos a demostrar a través de las escrituras el uso de esta palabra, de manera tal que cuando tengamos la experiencia de poder trazar estos versículos bíblicos, podamos tener una extensión de lo que quiere decir en realidad esa palabra como vimos aquí en Santiago, salud, regocijaos. Vamos a ver a Hechos 15, 23. ¿Quién lo tiene, por favor? Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Salud, ¿verdad? Gozaos, regocijaos. Y ahí mismo, Hechos 23, 26, ¿qué dice? Hechos 23, 26. Hechos 23, 26. Sí, Juan, por favor. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Salud. O sea que el uso de este verbo en infinitivo en el Nuevo Testamento muchas veces es el complemento de un saludo. ¿Cuántos me siguen? De un saludo. Allá en Lucas capítulo 1, versículo 28, en la versión 1960 de Reina Valera, oiga cómo lee. Salve muy favorecida. Salve muy favorecida. Ese salve corresponde a gozo, a jairé. Significa alégrate. Y esas palabras, ¿a quién se las pronunciaron? ¿A quién? ¿A la Virgen qué? María. A la Virgen María, el ángel. Le dijo, salve muy favorecida. Alégrate. Muy favorecida. Y ese mismo significado está en Mateo 28:9. Y en Mateo 28:9 lee así. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. O sea, alégrense. Un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Ese es el uso de esta palabra gozo, hará, cuando se utiliza como verbo y cuando se utiliza como un sustantivo en forma de saludo. Pero también tiene otro uso. Es bueno que tengamos ese complemento. Y es que hay ocasiones donde la palabra gozo, hará, se utiliza en modo imperativo. O sea, que no es solamente un saludo, sino que también es una exhortación. Hay veces que la palabra gozo, hará, además de tener un significado de saludo, tiene un significado en forma imperativa, gramatical imperativa, lo que significa que se utiliza para exhortar, para proclamar el hecho de que debe haber una acción de estar contento. Y en Mateo capítulo 5, versículo 2, oiga bien, Mateo capítulo 5, versículo 2, hay una frase que a mí me gustaría trazar para poder establecer este precedente que estamos diciendo. ¿Quién lee Mateo 5, 2? Vamos a ver cómo la palabra gozo, hará, se utiliza en algunas porciones bíblicas como un imperativo, una exhortación a mantener una acción de estar contentos. ¿Quién lo tiene, por favor? Si no, yo lo leo. Aleluya. Mateo 5:2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué más dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien.
En Mateo hay una frase que dice gozaos. Y ese gozaos que aparece en Mateo está en forma imperativa, lo que quiere decir que se está exhortando a que se mantenga esa acción. Gozaos y alegraos. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos, jairete, en el Señor. Es una exhortación. ¿Cuántos me siguen? Aquí yo no estoy saludando. Aquí se está exhortando a que se mantenga ese gozo. En Filipenses 4:4, oiga lo que dice, regocijaos, jairete, regocijaos en el Señor siempre. Una exhortación. Otra vez digo, regocijaos. Y en 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. O sea, para recapitular, el fruto del Espíritu que corresponde a la palabra gozo es jara. Significa alegría. Ocurre 62 veces en el Antiguo Testamento. Cuando se utiliza como verbo, jairén, significa regocijar. Hay ocasiones donde el uso de la palabra gozo o jara es como sustantivo. Cuando se utiliza como sustantivo, usted va a ver que significa salud, en forma de saludo. Y hay ocasiones donde la palabra jara o gozo, en otros versículos bíblicos, no es una salutación, sino que es un imperativo. ¿Cómo yo sé que es un imperativo? Porque me está dando un comando, me está dando una acción a llevar a cabo. Regocijaos, gozaos. Por los demás, hermanos, tened gozo. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Y es bueno que tengamos claro que cuando se lee el versículo debemos tener un contexto de en qué forma gramatical está proyectado, de manera tal que podamos tener una comprensión clara de lo que significa específicamente esa palabra gozo. ¿Cuántos me siguen? Ok. Sí, porque quizás podamos pensar que el gozo solamente se refiere a la experiencia del fruto del Espíritu, pero tiene otros usos. Ok, vamos entonces a considerar de primera intención el hecho de que el gozo que estamos hablando, que corresponde al fruto del Espíritu, es inseparable. ¿Inseparable de quién? Inseparable del Espíritu Santo. El gozo es inseparable del Espíritu Santo. Y vamos a ver alguna evidencia bíblica que pueda sustentar lo que acabamos de decir. El gozo del cristiano. ¿De quién estamos hablando? O sea que aquel que ha aceptado a Cristo como quién, como su Señor y Salvador. Ese gozo del cristiano nosotros lo vemos expresado en el Nuevo Testamento. Y cuando lo vemos expresado en el Nuevo Testamento, lo vemos inseparable del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? El amor, el gozo, ¿verdad? La paciencia, pero vamos por el gozo. O sea, que el gozo es inseparable del Espíritu Santo en todo su contexto y trayectoria en el Nuevo Testamento. Y en Romanos 14:17, ¿quién me lo lee, por favor? Alguien que me busque Romanos 14:17 y alguien que me busque Primera de Tesalonicenses 1:6. Romanos 14:17. Vamos a estar viendo la relación entre el gozo y el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy claro, muy sencillo, no hay que darle mucha interpretación. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el gozo que experimenta el cristiano. Justicia y paz en el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Ahora bien, en 1 Tesalonicenses 1:6 hay una frase que sustenta lo que estamos diciendo. ¿Quién lo lee? 1 Tesalonicenses 1:6, por favor. Nuestra hermana Joan. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Con gozo de quién? Del Espíritu Santo. O sea que el gozo es inseparable del Espíritu Santo. Y allá en Hechos capítulo 13, versículo 52, este lo voy a leer yo. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. Y ahora
yo pues lo pongo un poco más contemporáneo. Y nosotros que somos discípulos de Cristo, ¿de qué tenemos que estar llenos? Del gozo del Espíritu Santo, que es uno de los frutos del Espíritu y que no responde a las circunstancias, sino que responde a la relación con Dios. ¿Cuántos me siguen? Amén. O sea, el gozo que el cristiano tiene no es por la alegría que puede experimentar en algún momento dado, por las consecuencias que este mundo puede dar, sino es por la relación de tener y haber aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador. Hay otro punto que me gustaría considerar, y además de que el gozo es inseparable del Espíritu Santo, tenemos que tener bien claro que el gozo está en relación con el Señor Jesucristo. Inseparable del Espíritu Santo y en relación con el Señor Jesucristo, y vamos a sustentarlo bíblicamente. El gozo del cristiano no solamente lo podemos percibir como que es inseparable del Espíritu, sino que el gozo del cristiano en la relación está íntimamente ligado con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro gozo. El Señor Jesucristo es nuestra paz. El Señor Jesucristo es nuestra mansedumbre. El Señor Jesucristo es el que produce a través del Espíritu Santo todos los frutos del Espíritu en el creyente. Así que el gozo está muy unido al Espíritu Santo. El gozo está muy unido a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirlo de una manera más sencilla. Mire, el gozo del creyente no es otra cosa más que el gozo del Señor Jesús. Yo no sé si tú escuchaste lo que acabamos de declarar. El gozo del creyente no es otra cosa más que el gozo del Señor Jesús, el cual ha sido comunicado ¿por quién? Por la figura de quién? De Cristo en nuestra vida. Así que, por eso es que en Juan capítulo 15, versículo 1 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo, o sea, ¿el gozo de quién? Del Señor, esté con vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. ¿En quién? En Cristo. Aleluya. ¿Quién me lee Juan 17:13 y Filipenses 4:4? Juan 17:13 y Filipenses 4:4 son dos citas bíblicas donde hace un énfasis a la relación de el Espíritu Santo y a la relación de Jesucristo, haciendo claro que este gozo sustentado por estas porciones bíblicas es completamente diferente a toda experiencia que uno pueda tener en la humanidad. ¿Quién me lee, por favor, Juan 17:13? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Esa es la frase que quiero darle énfasis. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿El gozo de quién? Dilo duro. Del Señor. Repítelo. El gozo del Señor. Y Filipenses 4:4, ¿qué dice? Por favor. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ok, esa palabra regocijaos, ¿qué quiere decir? Gozo. Y está en una forma como, está en una forma imperativa, porque dijimos que la palabra gozo se puede utilizar, aquí no la vemos literalmente, pero ya sabemos que regocijaos significa gozo y que está en forma imperativa. Dice, regocíjate siempre en el Señor. Ya ahora pueden entender por qué comenzamos el estudio bíblico hoy haciendo la aclaración de cómo es la palabra gozo. A veces lo encontramos en la Escritura. Usted dirá, es que no lo leo. No lo lea, pero está ahí. Ese regocijaos es el gozo del Señor. Siempre el gozo del Señor tiene que estar en nosotros. Así que el énfasis que le hemos dado a estos pasajes, con relación tanto al Espíritu Santo como con relación al Señor, indica que este gozo que estamos hablando, que es producto del fruto del Espíritu, es diferente a la alegría del mundo. ¿Cuántos me siguen? El gozo que es producto del fruto del Espíritu, que es en el Señor Jesucristo, es diferente a la alegría del mundo.
La alegría del mundo es como consecuencia de placeres y de experiencias externas. A veces podemos decir que conllevan a desobediencia y a actos y a placeres pecaminosos. Pero el gozo que estamos hablando aquí no responde a esa economía del mundo. Es distinto. El gozo que proviene del fruto del Espíritu desciende del cielo y no asciende del mundo. ¿Cuántos me siguen? Dale un fuerte aplauso al Rey. Ese gozo desciende del cielo. Ese gozo no asciende del mundo. Es un gozo que solo se puede experimentar. ¿Quiénes lo pueden experimentar? Los redimidos. Los que están en el Señor Jesucristo. Aquellos que les ha sido dado el Espíritu Santo como parte de la experiencia de su vida. Por eso es que el Señor dice allá en Juan capítulo 16 y versículo 22. ¿Quién lo busca? Vamos a ver lo que el Señor nos dice en Juan capítulo 16, versículo 22, con relación a lo que acabamos de mencionar. Este gozo desciende del cielo, que no asciende del mundo, que no responde a la economía del mundo, que no responde a los placeres pecaminosos, que es el gozo del mismo Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué dice? También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. O sea, está bien claro en ese versículo que el Señor le está diciendo que va a haber tristeza, pero que no se preocupe, porque el gozo que Él está hablando es en relación con Él, con la presencia de Él en su vida. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Bien, así que hemos hablado un poco de la forma en que el gozo se utiliza en la Escritura, como verbo, como sustantivo, en forma indefinida y en forma imperativa, haciendo una exhortación. Hemos declarado que el gozo está sumamente relacionado con el Espíritu Santo. Hemos declarado que el gozo está relacionado con el Señor Jesucristo, lo hemos sustentado bíblicamente, y ahora vamos a verlo desde este punto de vista. El gozo del cristiano prevalece a pesar de las tribulaciones. Si hemos comprendido que proviene del Espíritu, si hemos comprendido que es la experiencia del Señor Jesucristo, entonces el gozo que es parte de nuestra experiencia trasciende la tribulación. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ok. Y esa es una de las características en exclusividad que tiene el gozo del cristiano. Y es que trasciende las tribulaciones. Por eso es que en 1 Tesalonicenses 1:6 tenemos esta porción bíblica que vamos a considerar. 1 Tesalonicenses 1:6. Aleluya. Declara que el gozo trasciende las tribulaciones. ¿Qué dice? Y mientras alguien me busca 1 Tesalonicenses 1:6, necesito que alguien me busque Santiago 1:2. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de grande tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¡Wow! Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, ahí están hablando los discípulos, imitadores del Señor, o sea, tomando al Señor como modelo, cuando recibiste la palabra. Y cuando recibiste esa palabra, había en ustedes una gran tribulación, pero llegó Cristo. Llegó Cristo, que sobrepasa toda tribulación. Entonces dicen amén. Y allá en Santiago 1:2, ¿qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os haya en diversas pruebas. ¿Alguien que me pueda comentar algo de ese versículo bíblico? ¿Habrá alguien que me pueda comentar algo sencillo de ese versículo bíblico? Y vosotros, ¿cómo usted entiende eso para su vida? Y vosotros, hermanos míos, tened como por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Hay alguno de ustedes que ha estado en alguna ocasión en alguna prueba? Y si usted fuese a la oficina pastoral a recibir la consejería pastoral, porque está pasando una prueba,
Lo primero que el pastor tiene que hacer, porque el pastor no es psiquiatra ni es psicólogo, ¿verdad que no? No. El pastor está llamado a edificar a través de la palabra a la congregación. O sea que cuando usted entra a esta oficina, con lo primero que usted se va a confrontar es con la medicina absoluta que hay para toda situación. ¿Y cuál es? Para toda consejería, la medicina absoluta que hay es la palabra de Dios. O sea que si usted tiene un problema porque todavía tiene el hábito de fumar cigarrillo, ahí lo vamos a confrontar con la palabra, a ver qué dice la palabra de eso. Si usted tiene una situación donde usted tiene una situación depresiva, ahí yo no le voy a recetar nada porque no soy psiquiatra. Y yo no voy a trabajar con su conducta. Yo voy a trabajar con lo que me dice la Biblia de aquellas personas que han pasado por procesos de depresión. Claro, que puede haber un referido a un equipo multidisciplinario que trate tanto el área psiquiátrica como el área psicológica, sí. Pero cuando usted entra a la oficina pastoral, usted va a entrar a recibir una confrontación con la medicina que cura el alma, que es la palabra de Dios. Así que, con esta aclaración, habrá algún valiente, aleluya, que tome ese micrófono y me diga qué significa para usted, en palabras sencillas, lo que Santiago dice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aleluya. Aleluya, hermana Delia. Podemos estar llorando. No te oigo, ahora. Podemos estar llorando, pero a pesar de eso, estar gozoso. Eso se entiende muy claro. Tenemos el concepto de lo que estamos hablando. Pues mire, dime. cuando mi mamá se murió, Sí. fue terrible y estábamos bien atribulados, pero podíamos cantar, ir a la iglesia el mismo día del entierro, pero lo pudimos hacer porque nosotros estábamos gozosos del Señor. En el Señor. Reverenda Keila, ¿tenía algún comentario? No. Bien, ok. Bien, entonces estamos claros en eso. Entonces, si nos vamos a 2 Corintios 6:10, siguiendo lo que estamos presentando, que el gozo cristiano prevalece toda tribulación, ahí nos dice, como entristecidos, más siempre gozosos. Dele, ahí está. Como entristecidos, una situación que me tocó en mi humanidad, pero gozoso siempre en el Señor. Guarda esa cita, que nos va a servir mucho, 2 Corintios 6:10. Y allá en Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿A la iglesia de quién? De Coloso, de los colosenses. Y aquí, ¿sabe? Entre una de las cosas que Pablo le dijo en un momento dado a la iglesia de Colosenses es, lo primero es lo primero, y lo primero es ¿quién? Cristo. Aleluya. Lo primero es lo primero, y lo primero es Cristo. Y ahora le dice, ahora me gozo y padezco por vosotros, porque había una situación que había llegado a esa iglesia y Pablo le escribe una carta. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 4:13, por favor. Y alguien que me lea Mateo 5, versículo 11 y 12. 1 de Pedro 4:13, Mateo 5, 11 y 12. Aleluya. ¿La tienen? 1 de Pedro 4:13. Ana Isabel. Gloria al Señor, aleluya. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Simplemente voy a dar énfasis a la frase, sino gozaos por cuanto sois participantes de de los padecimientos de Cristo. Wow. Van a llegar a la vida del creyente una serie de circunstancias en nuestra humanidad de la cual nadie se puede librar. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Van a llegar a su vida como cristianos una serie de circunstancias producto de este mundo en que vivimos, de las que nadie se puede librar. ¿Alguno de ustedes se ha enfermado?
¿Cuántos dicen amén? Sobre alguna familiar se ha declarado alguna enfermedad, a ver cómo lo digo, algún diagnóstico médico. Sobre usted quizás hay algún diagnóstico médico. ¿Habrá alguna situación de no una comunicación muy sana en su hogar? Con alguno de sus seres queridos, comunicación caída con los hijos. Pero usted no es creyente. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos somos creyentes? Pero esas son parte de nuestras experiencias. Y aquí nos lo dice muy claro. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Claro, aquí tiene una connotación quizás a las circunstancias que rodearon a la persona de Cristo. Aquí quizás podamos inferir también el hecho de que hay circunstancias donde su fe los va a llevar a unos procesos sociales y aún de persecución, como pasó con Cristo. Nosotros somos bendecidos en Puerto Rico por la forma democrática que tenemos de gobierno, pero en todo el mundo esto no es así. Si usted se va a Nepal y usted declara que es cristiano, usted tiene un problema porque constitucionalmente eso es penalizado con muerte y con otras circunstancias, ¿verdad? O sea, que aunque esté yo en una experiencia como esa, mi gozo está ¿en quién? En Cristo. Por eso es que en Mateo 5 de 11 y 12, ¿quién lo tiene? Me lee esos dos versículos, por favor. Bienaventurados sois. Lo voy a leer. Bienaventurados sois por mi causa, si por mi causa os vituperan y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y si queremos buscar un pasaje bien sobresaliente en el Nuevo Testamento, que haga que nos dé una claridad bien marcada en cuanto al gozo del cristiano versus la tribulación, es el caso de Pablo y Bernabé. El caso de Pablo y Bernabé está en Hechos capítulo 13, versículo 52. Hubo un momento en que Pablo y Bernabé fueron perseguidos en Antioquía de Pisidia. Y a pesar de esa persecución severa, dice que estos discípulos estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la presencia de Dios mismo era parte de su realidad de vida en medio de esas circunstancias que lo estaban marcando. Un fuerte aplauso al Rey. Y si queremos ver otro pasaje bíblico de lo que estamos hablando, gozo versus tribulación, tenemos que irnos a Hechos capítulo 5 y versículo 41. Y ahí vemos a los apóstoles, unos apóstoles que habían sido ¿qué? Azotados. Algunos de nosotros no han azotado. Pero proyéctese. Imagínense que usted ha sido, que sobre usted ha habido una experiencia como esta, de haber sido azotado. ¿Cómo usted se sentiría? Bueno, pienso yo que emocionalmente hay una situación. Con relación a la fe, hay una situación que nos está marcando. Y con relación a su cuerpo físico, tiene que haber un dolor fuerte. Unas circunstancias marcadas. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque el gozo del Señor responde al Espíritu y responde al mismo Señor Jesucristo. Por eso es que cuando consideramos los frutos del Espíritu y hablamos del amor, debemos entender en qué se sustenta bíblicamente ese gozo del cristiano.
Y hay otro punto que me gustaría traer, y es que el gozo cristiano es opuesto a la tristeza. Aleluya. Opuesto a la tristeza. La hermana declaró una pérdida familiar o una ganancia, depende de cómo lo veamos. Para nosotros es una ganancia. Algunas personas en el mundo piensan que es una pérdida, pero es una ganancia. Es el comienzo de la relación que nos va a llevar a la eternidad por siempre. Pero estaba gozosa, porque el gozo del cristiano es opuesto a la tristeza. El gozo del cristiano es opuesto a la vergüenza. Oiga bien, el gozo del cristiano es opuesto al duelo, al lamento y al temor. El gozo del cristiano se opone a la tristeza, se opone a la vergüenza, se opone al duelo, se opone al lamento y se opone al temor. El gozo es opuesto a la tristeza. Tristeza en griego es lupe, y no es la lupe, sino lupe. ¿Ok? No tiene el artículo, es lupe. Y vemos cómo hay pasajes bíblicos donde nos hablan de cómo el gozo, que en griego es jará, es opuesto al lupe, que es la tristeza. Y si nos vamos específicamente a Juan, capítulo 16 y versículo 22, le voy a dar la oportunidad, si pueden, que lo busquen. Juan, capítulo 16 y versículo 22. Y ese yo lo voy a leer, pero me gustaría que alguien fuese buscando 2 Corintios 2:3 para que participe. 2 Corintios 2:3. Ahí en Juan 16:22 dice lo siguiente: y esto mismo os escribe para que cuando lleguen no tengan tristeza, o sea, no tengan lupen, de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, o sea, Jairein, confiado en vosotros todos, que mi gozo, o sea, que el jará es de todos vosotros. Y usted dirá, ¿y por qué el pastor lo dice en griego? Porque queremos marcarlo con lo que la etimología de la palabra quiere decir. Voy a leerlo nuevamente. Y esto mismo os escribí para que cuando usted tenga tristeza, o sea, cuando usted esté en lupen, porque es que la tristeza, usted dirá, ¿pero qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque estoy diciendo aquí que el gozo es lo opuesto a la tristeza. La tristeza no va a marcar el gozo del cristiano. El jará del cristiano no va a ser nunca marcado por el lupen, porque es la tristeza. Porque cuando llega esa tristeza, yo me voy a gozar en el Señor. Aleluya. Y voy a tener confianza de que todo mi gozo, de que todo mi jará es en vosotros y es en la relación que tengo con Dios. Porque mi gozo, mi jará, es distinto a la tristeza que es provocada por cualquier incidente que pueda haber en mis circunstancias. ¿Cuántos me siguen? Yo no sé si usted ha escuchado esta frase. ¿Y cómo está, hermano? Ay, hijo, pues yo no sé cómo decirte. Entonces parece el gallo Claudio. Yo no sé cómo decirte, pero pues como el Señor quiere. Santo, santo. Ay, por aquí. Y ay, por allá. Y ay, por acá. Y como el Señor quiere, en la gracia. Santo. Aleluya, que el Señor lo está diciendo. Que esas circunstancias que son parte de su experiencia de vida, que le pueden traer un luto, una tristeza, un lamento, un temor, no es parte del gozo que usted tiene que tener como creyente. Dale un fuerte aplauso al Rey. Entonces, el gozo es lo opuesto a la tristeza. Tristeza en griego es catefeia. El gozo es opuesto a la catefeia, a la tristeza, a la vergüenza, a la melancolía. A todo eso es opuesto el gozo. Por eso es que en Santiago 4:9, ¿quién me lo busca? Rapidito. Dice algo con relación a lo que acabamos de decir.
que el gozo es opuesto a la cafetería, o sea, la tristeza, la vergüenza, la melancolía. Y allá en Santiago 4:9 nos dice algo muy particular al respecto. ¿Qué dice? Por favor. Bendecido es el Señor. Afligidos y lamentar y llorar. Vuestra tristeza, ¿Vuestra vuestra qué? risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ok, ahora lo voy a leer nuevamente con la etimología de las palabras en el idioma original. Oiga bien, que como cambia, o sea, el entendimiento del discernimiento de lo que me está diciendo aquí esta escritura. Me está diciendo, afligidos y lamentar y llorar. Experiencia que cualquiera de nosotros hemos tenido en algún momento. Vuestra risa se ha convertido en lloro. Hay un momento marcado, lloramos o no lloramos. Pero vuestro gozo, que es algo completamente diferente, o sea, tu jará, que es en el Espíritu y que es en el Señor, no puede ser tristeza, o sea, no puede ser catefeía, no responde a tu lamento. Tu jará, tu gozo, no responde a tu aflicción. Tu gozo no responde a tu llanto. Lo dice bien claro la Escritura. Tu jará, que no es emocional, que es en la relación con Dios, trasciende todo eso. Porque se trata del gozo del Señor que está en nosotros. ¿Habrá alguna experiencia mayor que tenga el hombre en esta humanidad? Que sea el hecho de haber aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador y tener la bendición del amor de Dios en nosotros, porque Dios es amor en nosotros. ¿Habrá algo más trascendente que eso en la vida del hombre? No lo hay. No lo hay. Entonces, el gozo es contrario a llorar. Llorar en griego es klaio, contrario a llorar. El gozo del cristiano es contrario a lamentar. Lamentar en griego es treneo. El gozo cristiano es contrario al caio, es contrario al treneo. O sea, es contrario a llorar y es contrario a lamentar. El gozo del Señor. Ya hemos definido lo que es gozo para nosotros los creyentes, ¿verdad que sí? Ahora bien. Por eso es que en Juan capítulo 16 y versículo 20, Juan 16 y versículo 20, aleluya, y lo voy a leer, dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis, o sea, treneo, y lamentaréis, klaio, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convierte en jará, en el gozo del Señor. Aleluya. Y en este texto se expresan tres cosas completamente opuestas a lo que es el gozo, el jará del cristiano. Habla del klaio, que es llorar, habla del treneo, que es lamentar, y habla de la tristeza, que es luto. En este versículo bíblico encierra lo que acabamos de declarar. El gozo del cristiano es opuesto a la tristeza, es opuesto a la vergüenza, es opuesto al duelo, es opuesto al lamento y es opuesto al temor. ¿Por qué? Porque no responde a qué, a emociones, sino que responde a la relación del Espíritu Santo y del mismo Cristo en nosotros. Y el gozo también es opuesto a temer, fobeo, viene de fobia, ¿ok? Y hay un ejemplo de eso, de temor, de temer, en Lucas capítulo 2, versículo 10. A ver si hay alguien que me lo pueda leer, por favor. Lucas 2 y versículo 10. Y alguien que me busque Lucas 13 y versículo 17. Lucas 2, 10 y Lucas 13, 17. Vamos a ver
en Lucas 2:10 cómo el gozo es opuesto al fobeo, o sea, a temer. Lucas 2:10. Sí. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y ahí que es lo que está sucediendo históricamente, que el ángel tiene una visitación, o sea, se le presenta a quién, a los pastores, cuando en el nacimiento de Cristo, y lo primero que le dice el ángel, no temáis, o sea, no tengas fobeo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran ¿qué? Gozo, de Jará. Les vengo a hablar de la promesa de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Hemos leído el versículo muchas veces, pero quizás no lo hemos considerado como lo estamos considerando hoy. El ángel le dice, lo que va a ser provocado por este anuncio no responde a tu experiencia, pero no temas, porque lo que va a suceder va a traer gozo a tu experiencia de vida, que no va a ser en relación a ninguna circunstancia, a ninguna melancolía. No temáis, porque aquí yo doy nueva de gran Jará. Aleluya. De Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo ahí. Entonces, cuando nos vamos a Lucas capítulo 13, versículo 17, nos dice que el gozo es opuesto a estar avergonzados. Nosotros no tenemos ningún motivo por el cual cargar vergüenza, y un día podemos dar un seminario sobre eso. Dimos un seminario en la universidad, venciendo la vergüenza. Hay 7 clases de vergüenzas institucionales dentro de la experiencia del ser humano. Cristo pasó muchas de ellas. El gozo es opuesto a estar avergonzado, o sea, kataisphuno es avergonzado. Y allá en Lucas 13:17, ¿quién me lo lee, por favor? Oiga lo que dice. Bonet lo va a leer. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Al decir esto, se avergonzaban. Todos sus adversarios estaban recibiendo un kataisphuno, una vergüenza institucional. Y usted dirá, ¿por qué institucional? Porque Cristo representa ¿qué? La promesa de Dios, una institución. O sea, que cuando lo colgaron en la cruz, que le pusieron rey, ¿cómo fue que le pusieron? Perdón, rey de los judíos. Lo que estaba implicando aquella sociedad es que ese Jesús estaba cargando una vergüenza institucional por lo que representaba, rey de los judíos, la vergüenza de los judíos. Pero sin embargo, el texto nos dice que aún los adversarios se avergonzaban. Pero antes de este evento de la crucifixión, el pueblo estaba ¿qué? Regocijado, en gozo, porque estaba su Señor, estaba la promesa. Por todas las cosas gloriosas hechas por Él, porque tuvieron la experiencia de tener a Dios mismo en medio de ellos. A los suyos vino, pero Él se hizo presente. Y durante sus 3 años de ministerio,
hubo una serie de portentos milagrosos que era una forma de enseñanza que Jesucristo utilizaba y de otras experiencias más que el pueblo tuvo. Y eso causó gozo. Wow, estaban con el Señor. Ahora bien, el gozo está relacionado con la vida y con el ministerio de Cristo. El gozo. Yo quiero ver si puedo terminar esto en los 20 minutos que quedan. El gozo está relacionado con la vida y con el ministerio de Cristo. Y esta es una característica del gozo, del jará. Desde el momento en que se anunció el nacimiento de Cristo por los ángeles, hasta que Él ascendió, la vida y el ministerio de Cristo fue motivo de gozo, de bendición, de regocijo. Ya habíamos considerado cuando el ángel lo anunció a los pastores en el nacimiento, ¿qué les dijo? No temáis, porque aquí os doy nueva ¿de qué? De gran gozo. Estamos diciendo que el gozo está relacionado en toda la vida y ministerio de Cristo. Y vamos a probarlo bíblicamente, Lucas 2:10. Y cuando los magos vinieron, la estrella que señalaba el sitio donde Cristo nació, hay una frase que dice, se regocijaron, o sea que hubo que jará, con muy grande gozo. Se regocijaron y hubo muy grande gozo. Mateo 2:10. Aún en el nacimiento, cuando nos vamos a los hechos de Cristo, dice que sus hechos eran producto de regocijo en la gente. Porque dice en Lucas 13:10, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. O sea, su ministerio y su vida estuvieron rodeados del gozo del jará. La presencia de Jesús como invitado fue un motivo de gozo. En Lucas 19:6 dice, entonces él descendió a prisa y los recibió gozosamente. Su resurrección fue producto de gozo. ¿A quién? A las mujeres que encontraron ¿qué? La tumba vacía. Por eso es que en Mateo 28 dice, y entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, jará, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ahora cuando usted lee ese versículo y lee esa palabra gozo, tiene la trascendencia de lo que significa. Wow, ¿por qué había gozo en esas mujeres? Porque el Mesías había resucitado. La promesa había resucitado. Esa misma tarde, cuando domingo de resurrección, cuando los discípulos están allá comiendo, en Lucas 24:41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Quién le preguntó eso? Cuando se le presentó Jesucristo. Y finalmente, cuando asciende, que le dijo a los discípulos que regresaran a Jerusalén, le dijo, regrese con gran gozo. Y dice Lucas 24:52, y ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Qué iban a recibir los discípulos? ¿Perdón? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijimos al comenzar este estudio? Que el gozo está unido al Espíritu Santo y que el gozo está unido ¿a quién? Al Señor. Y el Señor que está frente a ellos le dice, gózate, porque vendrá, y vete a Jerusalén y vete gozoso, porque venía la promesa del Espíritu Santo. Voy a terminar con esto. Y el gozo tiene que ser fue una marca distintiva de la iglesia primitiva. Una marca distintiva de la iglesia primitiva, porque allá en Hechos 2:46 leemos, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El gozo fue una experiencia del etíope, aquel que fue bautizado en Hechos 8:39. Siguió gozoso su camino. Así que el gozo tiene que ser una experiencia ¿de quién? De usted
y mía, del creyente. Ahí la Biblia lo dice, que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo en Hechos 13:52. Cuando Pablo y Bernabé pasaron de Fenicia a Samaria, informaron la conversión de los gentiles y causaron gran gozo entre todos los que hermanos. Y esa marca distintiva que era el gozo en la iglesia primitiva era el resultado de una experiencia diaria en su relación con Dios. Y ahí yo puedo abundar muchísimo. Si ese gozo no es parte de nuestra experiencia, y el provocar estas palabras pueden causar estrés, porque tú dirás, caramba, pero es que yo como que no lo siento así. Pues mira, déjame decirte que el gozo de tu Señor tiene que ser como tu respirar, como tu caminar, porque responde al Espíritu Santo y responde a ¿quién? A Dios mismo. Fueron gozosos porque recibieron el bautismo del Espíritu Santo en agua. La gente era gozosa porque aceptaba el Evangelio. La gente era gozosa y los hermanos eran gozosos porque había perseverancia en la fe. Eran gozosos porque veían armonía en Filipenses 2:2. Eran gozosos porque podían creer en la experiencia cristiana. Eran gozosos porque sabían que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Yo no sé si eso a usted le puede causar gozo. Si le puede causar gozo, dan un fuerte aplauso al Rey. Y Pablo le escribe a la iglesia primitiva, y hay una serie de evidencias arqueológicas que trata y demuestra cómo fue que Pablo le escribía estas cartas a la iglesia primitiva. Solamente voy a considerar uno de estos escritos y lo voy a leer, y el otro pues lo podemos considerar en un momento posterior. Pero miren, descubrimientos arqueológicos recientes incluyen cartas escritas por santos sufrientes de la iglesia primitiva. ¿Cuántos me siguen? Poco antes de su muerte, uno de ellos escribió: en un rincón oscuro he encontrado alegría. En un lugar de amargura y muerte he encontrado descanso. Mientras otros lloraban, he encontrado risa. Mientras otros temen, he encontrado fortaleza. Quien creía que en un estado de miseria he tenido gran placer, que en un rincón solitario y oscuro he tenido una gloriosa compañía, y en ataduras perfecta paz. Todas estas cosas Jesús me las ha dado. Él está conmigo, me consuela y me llena de gozo. Me quita la amargura y llena con fortaleza mi consolación. Y aquí tengo el lugar donde esta evidencia escrita en las catacumbas fue encontrada. Aleluya. Aleluya. Cuando Lucas nació, dice que su nacimiento fue motivo de gozo y de alegría para Zacarías. Y cuando Juan el Bautista nació. Y que muchos se regocijaron en su nacimiento, en Lucas 1:14. Cuando el ángel María le hizo el saludo a María, dijo: alégrate, haré, muy favorecida, en Lucas 1:28. Cuando el ángel se le aparece a los pastores, llevaba noticias de gran gozo, en Lucas 2:10. En el sermón de la montaña, Cristo dijo a la multitud de discípulos: gozaos en aquel día y alegraos, Lucas 6:23. En la parábola del sembrador, la semilla que cayó sobre la piedra representa a aquellos que reciben la palabra de Dios con gozo. Cuando los 70 volvieron ¿cómo? Gozosos. Y estos mismos discípulos fueron los que declararon lo que dijimos ahorita: nos gozamos porque nuestros nombres están escritos en los cielos, en Lucas 10:10. Y cuando ahorita trazamos el versículo bíblico donde los adversarios de Cristo se avergonzaron, el pueblo se regocijaba, Lucas 3:17. Cuando vamos a la parábola de la oveja perdida, cuando el pastor la encuentra, hay una frase que dice: le pone sobre sus hombros gozosos, Lucas 15:5.
Dice que por cada pecador que se arrepiente hay gozo, ¿dónde? En los cielos. Saqueo, ¿cómo recibió a Jesús? Gozoso. En la entrada triunfal, ¿cómo los discípulos recibieron a Jesús? Gozosos de alabar a Dios. Lucas 19:37. Y aun cuando Judas vende a Cristo, los principales sacerdotes de la guardia se alegraron, lo dice Lucas 22:5. Y usted dice, ¿y por qué se trae esa cita así? Porque esa cita está ahí, es histórica. Ellos se alegraron. La resucitación, cuando Cristo resucitó, hubo gozo en los discípulos. Los discípulos se gozaban de adorar al Señor. Cuando volvieron a Jerusalén, volvieron en sumo gozo. El gozo del Señor es nuestro hogar. Dar un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, vamos pues a hacer una oración final para presentar nuestra salida de este lugar. Creo que hay algún... No estamos grabando, ¿verdad? Aleluya.